¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los principios que rigen en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y como lo pueden apreciar, en esta ocasión hablaremos sobre dos temas. En principio, analizaremos de una manera breve algunos aspectos relacionados con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para posteriormente estudiar sus principios rectores. Y en este orden de ideas tenemos, como seguramente ustedes ya lo saben, que el día 7 de junio del año 2023 fue publicado este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Diario Oficial de la Federación, pero esto no significa que el inicio de la vigencia de este nuevo código fue inmediata, ya que en los artículos transitorios de este ordenamiento jurídico se contempló que a partir de la solicitud que en su momento realice el Poder Judicial de la Federación o bien los poderes judiciales locales al órgano legislativo correspondiente, es decir, el Poder Judicial de la Federación al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o bien los poderes judiciales de las entidades federativas a sus congresos locales, pues a partir de ese momento, comenzará el inicio de vigencia de este código para cada entidad federativa o a nivel federal, pero el plazo máximo para ello es el 1 de abril del año 2027. ¿Esto qué significa? Que para la aplicación de esta nueva disposición en materia procesal es necesario contar con la infraestructura y la capacitación suficiente para que los operadores del sistema de justicia tengan las aptitudes necesarias y así como las herramientas suficientes a fin de llevar a cabo de una manera correcta la aplicación de esta disposición jurídica. Por ejemplo, tratándose de la oralidad que debe regir en determinados procesos contemplados en nuestro nuevo código, pues no es suficiente el simple conocimiento de los jueces y secretarios y demás personal de cómo opera el sistema oral en materia civil y familiar, sino que además se requiere la infraestructura reflejada en salas de oralidad, edificios equipados para ello, etcétera. Entonces, cada entidad federativa tendrá que organizar un proyecto. El poder local de cada entidad federativa debe organizar un proyecto para contar con esta infraestructura, para capacitar a sus jueces, para capacitar a su personal en general, y el plazo máximo que tienen los poderes judiciales para ello, como lo decíamos, es el 1 de abril del año 2027. Esto significa que podría comenzar a aplicarse este nuevo código en distintas entidades federativas antes de esta fecha. Podría ser, por ejemplo, en el 2026, si es que cuentan con la infraestructura y capacitación suficiente. Entonces, ya dependerá de cada entidad federativa, pero insistimos, el plazo máximo para la aplicación a nivel nacional es el día 1 de abril del año 2027. Bueno, pues en este sentido, ahora comenzaremos a analizar los principios rectores de este código que los pueden ustedes apreciar en su pantalla. Son varios, pero nos parece muy importante entender cada uno de ellos porque su comprensión le permitirá al abogado postulante, así como a los operadores de justicia, llevar a cabo una adecuada aplicación de esta nueva disposición procesal. Y bueno, pues en ese sentido comencemos con el primero de ellos, que es el acceso a la justicia, el cual implica que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad judicial para formular una pretensión y la autoridad judicial tiene el deber jurídico de resolver esa petición. ¿Esto qué significa? Pues que todos los ciudadanos tenemos derecho a accionar el sistema de justicia, es decir, a plantear una acción o hacer valer una acción ante los tribunales, y el órgano jurisdiccional tiene el deber de resolver esa pretensión, no necesariamente condenando en los términos planteados o exigidos por la demandada, también puede ser absolviendo, no necesariamente condenando en los términos planteados o exigidos por la actora, sino también podría absolver al demandado conforme al material probatorio que cuente para tal efecto. Entonces, aquí lo importante es tomar en consideración que todas las personas, ya sean físicas o morales, tienen el derecho de acudir ante la autoridad judicial y hacer valer una acción, ya sea por ejemplo real o personal en materia civil, y esa autoridad tiene el deber jurídico de resolver esa petición o esa prestación demandada por la parte actora,
sin pretexto alguno, es decir, no puede omitir la resolución del asunto en concreto, aun cuando el mismo no se encuentre contemplado en la ley, porque podrá aplicar, por ejemplo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Bueno, siguiente principio es el de concentración, y este implica, como está regulado en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en una sola audiencia se deben desahogar el mayor número de actuaciones judiciales posibles. ¿Esto qué implica? Que el Estado busca por conducto de este nuevo código que la justicia sea pronta y expedita, y por ello la finalidad del legislador es que en una sola audiencia se desahoguen, por ejemplo, todas las pruebas ofrecidas tanto por la parte actora como por la parte demandada. Pero si esto no fuera posible, pues el legislador contempló que las pruebas se podrán desahogar en más de una audiencia, aunque la finalidad que se busca es que en una sola audiencia, insistimos, se desahoguen el mayor número de actuaciones judiciales. Por ejemplo, se desahogue en una sola audiencia todas las pruebas ofrecidas por ambas partes, tanto por la actora como por la demandada. Esta excepción, les decía, está contemplada en el artículo 464 y se refiere a aquellos casos en los cuales la propia autoridad judicial prevé que no será posible desahogar todas las pruebas, por ejemplo, en una sola audiencia. ¿Qué dice esta disposición? En casos excepcionales, por la complejidad del asunto, la autoridad jurisdiccional podrá planificar el desahogo de pruebas en más de una audiencia que se celebrará en días consecutivos sin afectar los principios de continuidad y concentración. Entonces, ya la autoridad judicial tendrá que valorar cada caso concreto y determinar si en una sola audiencia es posible desahogar todas las pruebas, o bien si se requiere más de una audiencia por la complejidad del asunto para desahogar las pruebas tanto de la actora como de la demandada. Siguiente principio es el de colaboración y está relacionado con la mediación y la conciliación. ¿Qué dice esto? Bueno, pues de acuerdo al mismo, se propiciará que las partes resuelvan su conflicto en cualquier parte del procedimiento mediante acuerdos conciliatorios. Entonces, se tratará de privilegiar, conforme a este nuevo código, y así ha sido siempre, también no es una innovación necesariamente de este código, que las partes no resuelvan el asunto hasta esperando la emisión de una sentencia definitiva, ¿no? Sino que el juez tiene facultades conciliatorias para lograr que las partes se acerquen a fin de que dialoguen y puedan resolver su problema mediante un acuerdo. Y para ello, un ejemplo de ello, pues está contemplado en el juicio ordinario oral civil, el cual se integra por dos audiencias conforme a este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Bueno, pues en este sentido tenemos que en la primera audiencia, es decir, en la preliminar, existe la denominada etapa de conciliación de las partes y, en su caso, invitación a la mediación ante los centros alternativos de justicia del Poder Judicial respectivo, la cual está contemplada en el artículo 457, fracción segunda de este nuevo código. Pues bueno, en esta etapa que les acabamos de mencionar, el juez propiciará el diálogo entre las partes, escuchando las propuestas de solución que cada una de ellas pueda plantear, e incluso conforme a las facultades conciliatorias que tiene el juez como conciliador, valga la redundancia, este podrá proponer alternativas para resolver el litigio mediante un acuerdo. Entonces, lo que busca el juez es que las partes se acerquen, dialoguen e incluso escuchará las propuestas que cada una de ellas formule de manera oral durante la audiencia preliminar, y el juez tiene las facultades para también proponer alguna alternativa, tal vez algún punto medio entre las propuestas que hagan las partes. Ahora bien, en caso de que no se logre la conciliación, el juez les hará saber tanto a la parte actora como a la demandada la posibilidad que tienen para llegar a un acuerdo en cualquier momento del proceso, aún en la siguiente audiencia, que les decía es la audiencia de juicio. Pueden llegar a un acuerdo siempre y cuando el mismo se presente antes de que el órgano jurisdiccional emita la sentencia que en derecho corresponda. Y también el juez les hará saber que tienen la oportunidad, a pesar de haber iniciado con el juicio o con el proceso, de acudir al Centro de Justicia Alternativa para solicitar el apoyo, por ejemplo, de algún mediador. Pero bueno, pues ahí lo tenemos, este principio de colaboración que tiene que ver con las facultades conciliatorias que tiene el órgano jurisdiccional al fin de que las partes resuelvan un litigio mediante un acuerdo.
Siguiente principio es el denominado como continuidad, y este implica que las audiencias deben ser ininterrumpidas salvo las excepciones contempladas en la ley. Entonces, va un poquito de la mano con el principio de concentración, porque lo que se busca es que la justicia sea pronta, ya lo habíamos mencionado. Entonces, dentro de esa prontitud, pues es importante que las audiencias no se interrumpan y que pues se puedan llevar a cabo de tal manera que las partes interesadas vean resueltas sus intereses de manera prácticamente inmediata. Incluso la sentencia se emite en la misma audiencia de juicio después del desahogo de pruebas, como regla general. Sin embargo, vamos a tener excepciones a este principio de continuidad y tiene que ver precisamente con la sentencia. Un ejemplo para que ustedes puedan tener clara esta excepción, que está contemplado en el artículo 468 de este nuevo código, tratándose del juicio ordinario civil. ¿Y qué dice esta disposición? Bueno, pues concluido el desahogo de pruebas, se declarará el asunto visto y se emitirá de inmediato la sentencia definitiva. Entonces el código prevé que el juez, una vez que concluya con el desahogo de las pruebas, emita su sentencia. Sin embargo, la autoridad judicial, es decir, ese juez que ya que esté listo para emitir su sentencia, tal vez podrá decretar un receso si así lo considera para resolver en el mismo día. ¿Esto por qué? Porque el juez puede decir, bueno, pues ya escuché o ya pude visualizar a través de mis sentidos, como es la vista, o ya pude escuchar el desahogo de las pruebas. Sin embargo, para emitir mi sentencia necesito un momento para reflexionar sobre sobre las pruebas que fueron desahogadas durante el juicio. Entonces, el juez puede decretar un receso de tal vez 1 hora o 2 horas para resolver en ese mismo día. Tal vez no va a ser de inmediato, pero sí en ese mismo día va a poder resolver, si así lo considera. Entonces, ahí tenemos una excepción al principio de continuidad, porque sí va a haber una breve interrupción, pero en el mismo día se va a resolver. O bien, puede ser que el asunto sea muy complejo y que haya diversas pruebas que el juez tiene que valorar con detenimiento. Entonces, en estos casos excepcionales, dada la complejidad del asunto, el cúmulo y naturaleza de las pruebas desahogadas, contempla esta disposición que la autoridad judicial podrá diferir la audiencia para la emisión de sentencia definitiva hasta por 10 días. Entonces, sí se podrá interrumpir la audiencia por un periodo mayor, conforme a lo que ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla. Entonces, este es un ejemplo relacionado con una excepción al principio de continuidad, pero son estos casos que contempla la ley. No, el juez debe buscar que las audiencias sean ininterrumpidas. Principio de contradicción es uno de los más importantes que rigen cualquier proceso y que pues ustedes pueden apreciar. Es este principio aquel que se refiere a que las partes tienen derecho a debatir argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la etapa postulatoria, es decir, la parte actora hace valer su acción a través de una demanda, y en esa demanda va a manifestar determinados hechos. La parte demandada, al presentar su contestación, va a tratar de refutar esos hechos, lo va a contradecir. Ahí vemos el principio de contradicción reflejado en la contestación de demanda. También podemos ver el principio de contradicción en la objeción de pruebas documentales, es decir, la parte actora tiene derecho a objetar las pruebas documentales ofrecidas por su contraria, y lo mismo pasa con la demandada. La parte demandada tiene derecho a refutar las pruebas documentales ofertadas y admitidas a la parte actora. Entonces, el principio de contradicción lo vemos constantemente durante el litigio. Vamos a poner un ejemplo más del principio de contradicción. En la audiencia preliminar tenemos, del juicio ordinario civil oral, tenemos otra etapa también contemplada y que se denomina calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas. Y específicamente en el artículo 463 vamos a ver reflejado este principio de contradicción en materia probatoria, que dice: la autoridad jurisdiccional, al abrir la etapa de admisión de pruebas, a petición de parte, debe permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas, previo al pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Y es un tanto innovador en comparación con la manera en que se venía regulando los procesos orales en otras disposiciones, como es el Código de Comercio o como lo es el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. El juez, antes de
de llevar a cabo la calificación sobre la admisión de las pruebas, le dará oportunidad a las partes para que traten de contradecir el ofrecimiento que hizo su contraria, es decir, la parte actora podrá solicitar al juez el uso de la voz para oralmente manifestarse el porqué o los motivos por los cuales no debe admitir la autoridad judicial determinadas pruebas de la parte demandada, pruebas documentales, periciales, tal vez, o testimoniales. Y lo mismo sucederá con la demandada. La demandada tendrá oportunidad de manifestarle al órgano jurisdiccional los motivos por los cuales no debe admitir determinadas pruebas que ofreció la parte actora para acreditar sus pretensiones. Entonces ahí vamos a encontrar este principio de contradicción reflejado en el artículo 463, y después que el juez haya escuchado a las partes podrá emitir la resolución correspondiente, en este caso pronunciarse sobre la admisión de pruebas. Es importante tomar en consideración que el juez no podrá pronunciarse conforme a este principio sin haber escuchado la contraria. ¿Esto qué significa? Que si la parte actora hace una petición, antes de que el juez resuelva sobre esa petición, tiene que escuchar a la parte demandada, cuál es la postura que tiene sobre la petición de la actora. Muy bien, pues ahí tenemos el principio de contradicción, que tiene también una excepción, ¿no? O podríamos hacer referencia a una excepción que está contemplada en el artículo 558, fracción tercera de este nuevo código, y que se refiere a la entrevista que la autoridad judicial sostenga con niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque las partes no podrán refutar, no podrán contradecir u oponerse al resultado de esa entrevista que se lleve a cabo con menores, porque incluso las partes litigantes, es decir, la parte actora y la parte demandada en un proceso judicial en materia familiar, no pueden estar presentes en esa entrevista, ya que únicamente estará presente el juez con un especialista designado para tal efecto. El Ministerio Público, a fin de que el menor realice sus manifestaciones de manera espontánea. Entonces, el principio de contradicción no es aplicable en esta materia. Bueno, continuemos con estos principios y haremos referencia ahora al de dirección procesal. ¿Qué significa? Pues bueno, que la rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades judiciales, ya sea en primera o bien en segunda instancia, según sea el caso. Entonces, pues esto incluso resulta obvio, son los jueces quienes tendrán que determinar la manera en que se va a llevar a cabo el proceso, señalarán fecha para el desahogo de diligencias, para el desahogo de las audiencias, por ejemplo, la preliminar o la de juicio, señalará la manera en que se van a desahogar las pruebas, ordenará la preparación de las mismas, etcétera. Los jueces tienen a su cargo la dirección procesal. Y también tenemos un principio más, que es el de igualdad procesal. ¿Qué implica? Bueno, que desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de sentencia, las partes en el proceso deben recibir el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, ya que, por ejemplo, la parte actora tiene derecho a ofrecer pruebas, pero también lo tiene la parte demandada. La parte actora tiene derecho a formular alegatos, pero también tiene el mismo derecho la parte demandada, como lo pueden ustedes apreciar en su pantalla. Entonces, el órgano judicial tiene que brindarle a las partes los mismos derechos en materia probatoria, por ejemplo, o bien en formulación de alegatos. El juez no puede escuchar los alegatos de la actora sin haber escuchado también los alegatos de la demandada. Muy bien, ahora, ¿dónde vamos a encontrar una excepción o excepciones a este principio de igualdad? Pues bueno, en el artículo 573 de este nuevo código, que se refieren a las medidas de protección en favor de víctimas de violencia familiar. ¿Por qué? Porque el juez tiene que resolver de manera pronta estas medidas derivado de la urgencia que podría manifestar la parte que la solicita. Por ejemplo, la desocupación inmediata del domicilio conyugal o donde habite la víctima por la persona agresora, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento. ¿Esto qué significa? Que si la parte actora está manifestando el ejercicio de violencia familiar en su perjuicio, es decir, que el demandado ejerce violencia familiar en perjuicio de la actora, pues el juez, para proteger a esta víctima,
emitirá esta medida de protección, que es la desocupación inmediata del domicilio conyugal, aún sin haber escuchado al demandado. Por eso ahí tenemos una excepción a este principio de igualdad. También tenemos otra excepción, que es la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes. Si la parte actora, por ejemplo, la madre del menor, manifiesta que existen elementos que presupongan la existencia de violencia familiar en contra del menor ejercida por parte del padre, entonces el juez podrá ordenar esta suspensión del régimen de visitas y convivencias, aun cuando la contraria, es decir, el padre no haya sido necesariamente escuchado en una audiencia o vencido en juicio, ¿no? Entonces, esta es una medida también de protección para el menor. Un ejemplo más excepción, de una excepción a este principio de igualdad: el embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse en el registro público de la propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias de cualquier clase, ¿no? Entonces pasa lo mismo, el juez puede ordenar este embargo preventivo a pesar de que el demandado en materia de alimentos no haya sido escuchado y vencido en juicio. Muy bien, vamos con otro principio que se aplica en materia familiar, y es el relativo al interés superior del menor. ¿Esto qué significa? Pues bueno, el interés superior del menor se refiere a la observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes por sobre los derechos de cualquier otra persona, incluso por encima de los derechos de sus propios padres. Entonces el Estado, por conducto del Poder Judicial, tiene que proteger a los menores porque pues, representan un grupo vulnerable, ¿no? Y entonces, como decíamos anteriormente, podría incluso suspender un régimen de visitas y convivencias, como ya lo mencionábamos, o bien puede, en atención a este principio de interés superior, fijar una pensión alimenticia provisional en favor del menor desde el inicio del procedimiento, a pesar de que incluso el deudor alimentario no haya sido emplazado a juicio. Esto para proteger al menor y que se puedan satisfacer sus necesidades. Bueno, vamos a continuar. Un principio más es el de lealtad procesal. ¿Este qué significa? Pues bueno, quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y la buena fe. Entonces, pues el juez, conforme a este principio de lealtad procesal, confía en las manifestaciones que hace tanto la parte actora como la parte demandada, y emitirá sus resoluciones con base en ello. Por ejemplo, ya habíamos hecho referencia a estas medidas de protección tratándose de materia familiar, y conforme al artículo 574, toda persona integrante de la familia podrá solicitar las mencionadas medidas de protección que considere pertinentes y se atenderá al principio de lealtad procesal para su decreto. ¿Esto qué significa? Que si se exige a la autoridad judicial una medida de protección, o si se solicita a la autoridad judicial una medida de protección argumentando la existencia de violencia familiar, entonces el órgano judicial confiará en la buena fe de quien solicita la medida de protección, así como en las manifestaciones que ésta hace en relación a la violencia familiar que alega, y por lo tanto decretará dichas medidas atendiendo a la lealtad procesal, es decir, a la buena fe con que se conduce quien solicita las multimensionadas medidas de protección. Siguiente principio se denomina litis abierta, y este aplica para la materia familiar, ya que la litis no se reduce en esta materia únicamente a la demanda o a la contestación, o en su caso la reconvención y contestación a dicha reconvención, sino que la autoridad judicial debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Bueno, para entender esto de la litis abierta, vamos a poner un ejemplo sencillo. Pensemos en un caso en el cual una mujer demanda de su pareja, por ejemplo de su concubino, el pago de una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque esta mujer está embarazada y, como sabemos, dentro de los rubros que comprenden los alimentos están los gastos de embarazo y en su oportunidad del parto. Bueno, pues resulta que ella, es decir, esta mujer exige el pago de una pensión alimenticia para cubrir los gastos del embarazo y futuro parto. Pero resulta que durante el proceso y antes de que se emita la sentencia, nace el menor de edad. Es obvio
que la mujer en su demanda no solicitó una pensión alimenticia para ese menor de edad porque simple y sencillamente este no existía, no tenía personalidad jurídica. Bueno, pues a pesar de ello, al ser la materia familiar y específicamente los alimentos un proceso de litis abierta, pues el órgano jurisdiccional podrá emitir una sentencia en la que otorgue una pensión alimenticia en favor del menor a pesar de que no fue exigida esta prestación en el escrito inicial de demanda. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo opera la litis abierta en materia familiar. Continuemos, oralidad. Este principio de oralidad, que ya es muy conocido, implica que el proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones que estén previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y las que en casos debidamente fundados y motivados considere la autoridad jurisdiccional. Entonces, si bien se llaman juicios o procesos orales, realmente la oralidad, ¿dónde se ve reflejada? En las audiencias. ¿Por qué? Porque la etapa postulatoria, es decir, la demanda y su contestación, se desarrollan de forma escrita y ya hasta que el juez señala fecha para la celebración, por ejemplo, de la audiencia preliminar o de la audiencia de juicio, es ahí donde impera ya el principio de oralidad, no antes. Bueno, a pesar de ello, existen casos en los cuales se puede prever que el proceso será escrito. ¿Cuál podría ser un ejemplo donde el proceso es escrito? La materia sucesoria. Contempla nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, tratándose de los juicios sucesorios, ya sea una sucesión testamentaria o bien una sucesión legítima, también llamada intestamentaria, se tramitarán por la vía escrita. Muy bien, vamos a continuar con el análisis de estos principios. Perspectiva de género. Pues bueno, esto es innovador, este principio, y pues bueno, tiene que ver con la protección que el Estado ha realizado en relación a los derechos de las mujeres y procurando la igualdad de género. Entonces, la perspectiva de género está contemplada en el artículo 7 de este nuevo código de la siguiente manera. En principio refiere que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. ¿Para qué? Pues para eliminar las causas de la opresión de género, como son la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, y esto sobre todo lo vemos en materia familiar. Además, conforme a este principio de perspectiva de género, la autoridad judicial debe promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, como ya lo veníamos diciendo, y además este principio contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades. Entonces tenemos este principio también contemplado en nuestro nuevo código. Tenemos un principio más que es el de preclusión. ¿Esto qué implica? Bueno, que el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos en la etapa posterior. Pensemos en el siguiente ejemplo o en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en el artículo 231 de este nuevo código se contempla la posibilidad de que las partes se abstengan de cumplir con las cargas procesales dentro de los plazos que se les conceda para tal efecto. ¿Y cuál es una carga procesal que tiene el demandado? Pues la contestación de la demanda. Entonces, si el demandado no contesta la demanda al tiempo, precluirá su derecho para hacerlo posteriormente. O bien, un ejemplo más que sucede ya en las audiencias de oralidad, la parte que asista tardíamente a una audiencia podrá incorporarse a la misma, el juez no se lo va a impedir. Sin embargo, se tendrán por precluidos los derechos que pudo hacer valer en las etapas posteriores. Tal vez llegó esta parte, la parte actora, por ejemplo, ¿no? O la parte demandada, llegó en la audiencia de juicio ya que se habían desahogado pruebas como las testimoniales, o por ejemplo, y entonces sus testigos no estaban presentes y no pudo interrogar a sus testigos, por ejemplo, entonces ya precluyó su derecho de hacerlo valer posteriormente. Entonces tenemos ahí este par de ejemplos tratándose del principio de preclusión. Tenemos uno más que es el de privacidad. ¿Qué significa? Bueno, que en materia familiar el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban comparecer conforme a la ley. ¿Esto qué significa? Que pues cualquier tercero no podrá acceder a la sala de oralidad para escuchar el desahogo de las pruebas en un proceso familiar. No, únicamente estarán presentes quienes, la parte actora, la parte demandada y quienes deban comparecer conforme a la ley, por ejemplo, los testigos o los peritos. Y
Y vamos a tener el último principio, que es el de publicidad, y que va a imperar específicamente para la materia civil, en donde todas las audiencias serán públicas, salvo que el órgano jurisdiccional motive y justifique aquellos casos en los cuales las audiencias deban ser privadas. Pero si no es así, pues bueno, cualquier persona podrá acceder a las audiencias que se lleven a cabo en materia civil para observar la manera en que el Estado imparte justicia a través de los jueces. Y pues bueno, con esto concluimos el contenido de esta ocasión. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y además activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.